Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda parte de la revisión del examen. Perdón. Eh, Nos quedamos en la pregunta 50. Hoy vamos a empezar con la 51. Nos quedan pocas preguntas. Eh, Como siempre, al inicio de cada video doy algunas recomendaciones que es importante que tomes en cuenta para hacer rendir mejor tus tiempos de estudio. Entonces, la primera recomendación es que quites de tu ambiente todos los distractores para que puedas estar 100% concentrado. La segunda recomendación es que tengas pluma y papel a la mano para que puedas tomar apuntes. Aunque ahorita estamos explicando el examen, es importante que tú anotes en las partes donde tenías dudas y donde ya te estoy explicando quizá esa duda que tú tenías, pues parte de esa explicación, una especie de resumen para que cuando tú repases o estudies ya para el examen de a de veras, tengas a la mano ese apunte y sea un recordatorio para ti. También es importante que anotes las dudas que te queden del examen, o si te surge alguna duda de las cosas que estoy explicando, es importante que las anotes para que no se te olviden y en la sesión que tengamos ya para comentar estas dudas, puedas tú decírmela y yo te la puedo explicar. Ok, y la última es que te mantengas hidratado, ¿sale? Es vital que estés tomando agua porque eso hace que tu cerebro se oxigene y que aprendas mejor las cosas que vamos a repasar hoy. Entonces, bueno, como saben, no estamos poniendo las preguntas ni nada, las estoy leyendo. Creo que no les dije en el siguiente video, pero es importante que a ustedes les enviaron su examen, entonces si lo tienes, sí sería importante que lo fueras leyendo conmigo para que sea más fácil para ti concentrarte, porque si solo estás oyendo un video que te están hablando, puede que en algún momento de este video tu atención se vaya a otro lado. Entonces, es mejor que vayas leyendo conmigo. Yo estoy leyendo de mi celular y estoy grabando este video en la computadora. Entonces, si tú tienes computadora en tu casa, pues sería bueno eso. Y si no tienes computadora, eh, quizá tienes la opción de escuchar solamente el video mientras ves en tu pantalla el documento. También puedes imprimirlo y leerlo mientras ves el video. Entonces, bueno, pregunta 51. Dice, en la oración del lunes todos juntos iremos a la playa. El sujeto es, dice, el lunes todos juntos iremos. Iremos es el verbo de esa oración. Entonces, ¿quiénes iremos? Y aquí, fíjense, no viene escrito el sujeto. Entonces, aquí el sujeto es el lunes, el lunes no es quien realiza la acción, todos juntos, sería en este caso, todos juntos iremos a la playa. Entonces, la respuesta correcta sería el inciso C, ¿ok? Después, se emplea con la finalidad de separar ideas que están relacionadas entre sí, además para sumar elementos gramaticales diversos como palabras, frases y oraciones. Entonces, aquí el signo ortográfico correcto sería la coma, ¿ok? Separa ideas que están relacionadas entre sí y suma elementos gramaticales. Es cuando usamos la coma en forma de lista o coma serial, que fue como se las enseñé yo. Después 53, ¿qué signos de puntuación faltan en la siguiente oración? Hijo, respondió el anciano, vamos a un sitio muy triste y poco fértil. Entonces, aquí, por ejemplo, dice comillas, guiones largos, punto y coma, corchetes o dos puntos. Hijo, guión, respondió el anciano, guión, vamos a un sitio muy triste y poco fértil. Son los guiones los que hacen falta, es el inciso B. Después 54. ¿En cuál opción se encuentran los signos de puntuación que faltan en el siguiente texto? Dice, platero amigo, le dije yo a la tierra, si como pienso estás ahora en un prado del cielo y llevas sobre tu lomo peludo a los ángeles adolescentes, ¿me habrás quizá olvidado, platero? Dime,
¿te acuerdas aún de mí? Entonces, Platero amigo serían signos de exclamación, ¿sale? Eso quiere decir que puede ser la A, la B, la D o la E. Después, le dije yo a la tierra, si como pienso estás ahora en un prado del cielo y llevas sobre tu lomo peludo a los ángeles adolescentes. Aquí, coma, y eso solo está en la B. Entonces, creo que esta es la respuesta correcta. Coma, que es la B. Después se abre signo de interrogación. Me habrás, coma, quizá, coma, olvidado. Se cierra signo de interrogación. Después dice, Platero, dos puntos. Dime, ¿te acuerdas aún de mí? Obviamente ahí se abre signo de interrogación y se cierra signo de interrogación. La opción correcta es la B, ¿ok? Después dice la 55, identifica el enunciado con verbo en antepresente de subjuntivo. Entonces, igual, tiempos verbales. Ante, cuando es un tiempo con ante, sabemos que está el verbo haber. Entonces, es un verbo compuesto. Tiene que estar el verbo que estamos conjugando con el verbo haber. Entonces, aquí dice, Better se puso, ese no, la dulce palidez de la azucena se abre, no, la misma mano visitó la tierra de azules horizontes, no, es posible que hayas resultado, hayas de haber, resultado es el verbo que estamos conjugando, entonces es el único que tiene haber en el verbo, entonces esa es la respuesta correcta, ¿ok? Si hubiera dos con haber, entonces ya nada más tengo que ver cuál es el que se refiere al presente y en un modo que indica posibilidad. Pero en este caso es el único que está con haber, entonces ni siquiera tengo que comprobar las otras posibilidades. Entonces, bueno, 56 dice, el verbo oír, conjugado en primera persona, o sea, en yo. Bueno, más bien en primera persona del singular, o sea, yo. En presente de modo subjuntivo, se escribe oiga, ¿sale? Entonces, yo oigo no es subjuntivo, sino es indicativo. Porque es yo oigo, es un hecho. Pero yo probablemente oiga, ¿sí? Entonces, es el inciso E, ¿sale? Después, déjenme ver, ya se me perdió aquí. (57) En la oración, él llevaba solamente unos cuantos hombres valientes. El verbo está en tiempo y dice llevaba, termina en aba. ¿Qué tiempo verbal es ese? Copretérito. ¿Sale? Termina en aba o en ia, es copretérito siempre. Entonces, copretérito es la opción D. Siguiente pregunta. Dice, en la oración, el Tribunal de Justicia celebrará mañana una sesión extraordinaria. El verbo está en tiempo y dice celebrará. Y fíjense, hasta aquí hay una clave que es con esto es muy fácil de dar qué tiempo es. Entonces, celebrará mañana. Mañana todavía no sucede. Entonces, ¿eso qué es? Es futuro. ¿Y cómo lo dice? ¿Lo dice dudando? O sea, ¿lo dice como que es probable que pase o lo dice como que efectivamente va a pasar, que va a ser un hecho? Lo dice como un hecho. Entonces, el Tribunal de Justicia celebrará mañana una sesión extraordinaria. Lo hará. Entonces, es futuro del indicativo. ¿Ok? Eso sería la opción C. ¿Vale? Después 59. Lee el siguiente texto y contesta la pregunta que le sigue sobre su estructura. El siglo XIX fue una época marcada por los cambios de organización social. La industrialización fue básica para dichos cambios. Apareció la burguesía, las máquinas hicieron irrupción en Europa.
Los trabajadores fueron desplazados. El progreso industrial causó una deshumanización. El párrafo 6 contiene, y vemos el párrafo 1, empieza el, termina en social. El 2, la, termina en cambios. El 3, apareció, termina en burguesía. 4, termina en Europa. 5, los, terminan desplazados. Eso quiere decir que el 6 es el progreso industrial causó una deshumanización. Es la conclusión, ¿sale? Porque para empezar por lugar, pero en segundo es el resumen de todos los otros párrafos, es a donde llegamos o a donde esas ideas nos llevan, ¿sale? Entonces es la opción A. Después, 60. Con la pregunta se localiza el predicado. Entonces, el predicado se supone que es lo que decimos del sujeto, es lo que el sujeto hace. Entonces, al verbo, o sea, decimos, la niña corrió por el parque. ¿Quién? La niña. ¿Qué? Corrió por el parque, ¿no? Entonces, ¿quién sería el sujeto? ¿Y qué sería el predicado? ¿Sale? Entonces, ¿quién? La niña, sujeto. ¿Y esa niña qué hizo? Corrió por el parque. Entonces, con eso encontramos el predicado, ¿vale? Después, 60, 61. Es una oración subordinada. Dijimos que el nexo subordinante que más iba a salir en el examen era el nexo que, o algún conector o nexo que tuviera que mezclado con otra palabra, ¿sale? Entonces, aquí creo que se había repetido. En la opción B, Rubén Darío proponía que América se uniese por la lengua. 62. Las palabras cuya función sintáctica es modificar a los núcleos. También ya salió. Núcleos. ¿Qué es eso? Núcleos, ¿en qué parte del temario vimos núcleos? Solo en los elementos de la oración. Y era núcleo del sujeto y núcleo del predicado. Normalmente, ¿qué tipo de palabras son esos núcleos? Núcleo del sujeto, generalmente, ¿qué tipo de palabra es? Es un sustantivo. Y núcleo del predicado, ¿qué es siempre? Es un verbo. Entonces, ¿qué tipo de palabras modifican a los sustantivos y qué tipo de palabras modifican a los verbos? Eso es lo que quiere decir esta pregunta. Y aunque no me gusta que se repitan las preguntas en el examen, en este caso me encanta que se haya repetido porque es algo bien importante. Así son las preguntas del examen de la UNAM. No son, puede que ya te sepas el tema, pero puede que la pregunta te confunda. Entonces tú tienes no solo que estar atento a saberte el tema, o sea, cumplir con eso, sino también tienes que estar muy atento a qué te están preguntando y descifrar un poco esa pregunta, porque acuérdense que el examen parece de confusión múltiple. Entonces, ¿qué es eso de núcleos? ¿Qué es eso de palabras que modifican? Entonces tienes que ser muy analítico e intentar buscar entre los recuerdos y los temas, obviamente, que estuvimos viendo, a qué se referirá esa pregunta. Entonces, en este caso, si te sale esa pregunta, pues ya gracias a la explicación de este examen, tú ya vas a saber a qué se refiere. Pero puede haber preguntas similares donde tú solito o solita tengas que descubrir qué es lo que quiere decir el examen. Entonces, es muy importante que leas bien exactamente qué te están preguntando, ¿vale? Entonces, bueno, los tipos de palabras que modifican al sustantivo son los adjetivos y los tipos de palabra que modifican a los verbos son los adverbios. Los adjetivos nos dicen cómo son los objetos o las personas y los adverbios nos dicen cómo son las acciones, ¿sale? Entonces, bueno, después, 63, la función sintáctica del adjetivo es la de, o sea, ¿para qué sirve el adjetivo? Modificar al sustantivo, calificar al verbo, modificador directo del gerundio, calificador indirecto del participio, definidor de la frase adverbial. Entonces nosotros, como vimos bien en la clase, un MD, que es un modificador directo, y un modificador directo que puede ser artículo o sustantivo. ¿Por qué se llama modificador directo? Porque modifican al sustantivo, ¿sale? Me dan características de él o lo determinan en género
o número, ¿sí? Como en el caso de los artículos, por eso son modificadores. Entonces, esa es la respuesta correcta. Ay, espérenme tantito, perdón, se me cerró esto. Ya. Entonces, esa es la pregunta 63. Entonces, la respuesta correcta es el inciso A. 64. En el siguiente enunciado, identifica cuál es el tiempo y el modo del verbo subrayado. Entonces, tiempo y modo verbal. Después, observaron a la muchedumbre asustada. Entonces, ellos, ¿cuándo sucede esto? ¿Sucede ahora? ¿Sucedió en el pasado? ¿O va a suceder apenas? Si yo digo que sucede ahora, es ellos observan ahorita, en este momento. Si eso apenas va a suceder, no ha sucedido, yo digo ellos observarán. Si ya pasó, como digo, ellos observaron, ¿sí o no? Entonces, dice, después observaron a la muchedumbre asustada. Entonces es en pasado y lo digo como que fue un hecho o como que es una posibilidad. Se menciona como que es un hecho. Entonces es pretérito de indicativo, que esa es la opción donde está, la opción esa es el inciso C. Entonces esa es la respuesta correcta. 65. Dice, identifique el enunciado con verbo en copretérito. Otra vez, copretérito tiene siempre el verbo, la terminación aba o ia. Entonces, ¿qué verbo de estas oraciones? Dice la formación que hemos recibido. Entonces, ese no es. Este muchacho no se conformaba. ¿Sale? Ahí, luego en la segunda respuesta lo encontré. Aba. Entonces, inciso B. ¿Ok? 66. Identifica el enunciado en el que está subrayado el sujeto. Y dice, les voy a decir cuál es. Es la A. Redujo escombros ciudades florecientes. ¿Quién? ¿Quién redujo escombros? La guerra. ¿Sale? Esta es una oración donde el orden de la oración, el orden sintáctico está completamente invertido. El sujeto, que es lo que normalmente encontramos en el principio de la oración, está hasta el final de la oración. Pero eso, o sea, el orden en el que estén los elementos no quita el papel que juega cada elemento. Entonces, el verbo, acuérdense, siempre les va a dar la respuesta de todos los otros elementos. Entonces, redujo a escombros. Entonces, ¿quién redujo? ¿Quién realizó esa acción? La guerra. ¿Sale? Entonces, bueno, ese es el sujeto. Después, 67, dice, señala la opción que contiene los nexos adecuados para este párrafo. Un instinto infalible parecía guiar al desconocido asesino. Las víctimas le tendieron innumerables heladas para atraparlo, pero nunca lo consiguieron. Yáñez fue procesado y finalmente dejado en libertad. Aunque fue interrogado infinitas veces, nada pudo decir porque él mismo no sabía nada. ¿Sale? Entonces, la opción correcta es el inciso B. ¿Sale? Cuando te aparezca una pregunta así en el examen, la verdad es que la única forma en la que vas a estar seguro es probar todos los incisos, probarlos en esos huequitos para que tú léelo con cada opción y tú vas a saber entonces cuál es la que está mejor, la que queda mejor, no solo por cómo se oye, sino por qué nexo le va. Acuérdate que los nexos significan una relación entre las palabras o las oraciones que están uniendo. ¿Sale? Entonces, bueno, 68 dice, frase donde se presenta una sucesión de acciones. Entonces, esto quiere decir que va a haber palabras que me indiquen alguno de, o sea, alguna de esta, más bien que me den esta idea de la sucesión. Entonces, dice, cada que volteaba a algún lugar encontraba a las mujeres muy bien acompañadas.
B. La música sonaba animada, por lo que pronto nos vimos moviendo la cabeza y nuestras extremidades. C. Todos seguían bailando mientras que yo seguía bebiendo más de la cuenta y el baile parecía ya no importarme. Y D. Quizá este era el momento de gloria que se me había negado durante mi estancia aquí. Entonces, la respuesta correcta es la C. Todos seguían bailando mientras es un nexo que indica temporalidad. Yo seguía bebiendo más de la cuenta y el baile parecía ya no importarme. Es el único nexo que hay que indica esa temporalidad. Entonces, esa es la respuesta correcta. Después, 69, dice, ¿cuál es el propósito del siguiente texto? Fíjense. Tania York emigró desde su pueblo en Jamaica sin nada cuando tenía 17 años. Ahora, en sus 30, es una multimillonaria que encabeza su propia compañía de filmación, York Entertainment. The Hollywood Reporter la incluye entre las 100 mujeres más poderosas de la industria del entretenimiento. En una entrevista reveló el secreto de su ascenso en el altamente competitivo mundo de la producción cinematográfica. A pesar de su falta de preparación en una escuela de negocios o cine, cuando mucha gente con estas desventajas había fallado, ella dijo, tan pronto como tenemos algo bajo control y lo estamos haciendo bien, establezco una nueva parte del negocio y lo expando. En otras palabras, Tania York está diciendo que luego de acumular sus recursos en el punto que considera importante y tener éxito ahí, entonces y solo entonces pasa al siguiente reto. No trata de tener éxito en todas partes al mismo tiempo. Para hacerlo tendría que ser fuerte por todos lados. Solo podría operar así si contara con recursos ilimitados. Entonces, la pregunta dice, ¿cuál es el propósito del siguiente texto? Informar, exhortar, persuadir o entretener. Entonces, te está exhortando a algo, o sea, te está, no sé, confrontando en algún aspecto. Creo que no. ¿Te está persuadiendo, te está intentando convencer de algo? Creo que tampoco. Es un texto que te entretiene, que te hace imaginar cosas. Entonces, en realidad este texto simplemente te está informando quién es esta persona, ¿sí? Es una nota sobre esta eh, empresaria del medio cinematográfico. Entonces, después dice la pregunta 70, el propósito de las fichas bibliográficas es, y aquí dice localizar, jerarquizar, simplificar o difundir. Localizar, ¿sale? Acuérdate que la respuesta correcta es su propósito, localizar y conservar información. Después 71, ¿qué frase contiene un nexo de carácter temporal? Vámonos a la fiesta, pero no olvides llevar dinero. Desde anoche terminé el libro, sin embargo no entendí nada. Finalmente, mañana terminaré el último ciclo escolar. Hoy me divertiré, luego habrá tiempo para las preocupaciones. Esta opción, la D, es la que tiene un nexo de carácter temporal. Las otras preguntas como que tienen palabras que nos hacen pensar en temporalidad y está bien, pero nos está preguntando nexo que indica temporalidad. Y entonces es luego, ese nexo es luego. Podría ser después, podría ser mientras, ¿sí? Entonces, nosotros lo vimos en clase, así específicamente nexos que indican temporalidad y luego es uno de ellos. Después, siguiente pregunta, dice, en el siguiente texto se han usado erróneamente los signos de puntuación. Identifica el signo de puntuación con el que esos errores se corregirían. Parece que los científicos han descubierto que los hombres prehistóricos ya comían manzanas. También parece que esta era la fruta favorita de griegos y romanos. Lo que sí es seguro es que las manzanas han dado pie a muchos relatos. Hay algunos que causan admiración. Entonces, aquí déjenme revisar otra vez.
Fíjense, en las opciones de las respuestas solo podemos escoger un signo, o sea, solo hay un signo por respuesta. Entonces, el único signo que quedaría, o sea, que puntuaría correctamente este texto es el punto, ¿ok? Entonces, acuérdense, cuando estuvimos hablando en las clases, yo les decía que el punto es un signo de ortografía o de puntuación muy simple, pero que nos da miedo usarlo porque pensamos que termina, o sea, que se usa para terminar, pero en realidad lo único que hace es terminar oraciones. Entonces, si yo digo, parece que los científicos han descubierto que los hombres prehistóricos ya comían manzanas. Punto. Se acaba esa oración. También parece que esta era la fruta favorita de griegos y romanos. Punto. Se acabó esa oración. Lo que sí es seguro es que las manzanas han dado pie a muchos relatos. Punto. Hay algunos que causan admiración. Punto. ¿Sale? Entonces, son ideas que son varias ideas, ¿sí? O sea, varias oraciones que estamos empezando y terminando y están juntas en un párrafo porque todas están relacionadas. Entonces, está perfectamente bien usar el punto para dar coherencia a este párrafo. Entonces, la opción correcta es la D. 73. ¿Cuál de las siguientes oraciones contiene un predicado nominal? Esto es parte de lo que expliqué en el video pasado, al principio del video, que di los temas que no venían en el temario, pero que pueden aparecer en el examen. El predicado nominal dijimos que usa un verbo copulativo, que el más común es el verbo ser, y que en el predicado se describe o se dice quién es el sujeto. ¿Sale? Entonces, dice aquí, la felicidad es hermosa y fugaz. Esa es la opción correcta. ¿Sale? Es el inciso D. Después, 74. Relaciona los recursos lingüísticos con los ejemplos que les correspondan. Recurso lingüístico, sucesión, y segundo recurso, simultaneidad. Entonces, mientras, simultaneidad. Después, sucesión. Debido a, sucesión. Más tarde, sucesión. Y al mismo tiempo, simultaneidad. Entonces, A y E. Y creo que es la C, ¿no? B. No, espérenme. Sí. 1, B y D. Y 2, A y E, pero faltaría una, ¿no? Pero bueno, esa es la única que tiene todas las opciones que escogió correctas. Sería la C, aunque también B, D, la C sería también como de sucesión, ¿sale? Aunque no esté ahí incluida. Ok, bueno. 75. ¿Qué texto utiliza adecuadamente los signos de puntuación? Y dice, en nuestro mundo el amor es una experiencia casi inaccesible. Eso está mal. En nuestro mundo el amor es una experiencia casi inaccesible. A ver, en nuestro mundo el amor es una experiencia casi inaccesible. Todo se opone a él. Moral, clases, leyes, razas y los mismos enamorados. La opción correcta es la C. ¿Sale? Dice, en nuestro mundo el amor es una experiencia casi inaccesible. Termina la oración. No hay por qué poner coma ni nada raro antes. Después dice, todo se opone a él, 2 puntos, y esos 2 puntos van a explicar qué es todo lo que se opone al amor. Y dice moral, coma, clases, coma, leyes, coma, razas, y los mismos enamorados, punto. Esa es la única oración con puntuación correcta, el inciso C. Después, 76, identifica la oración que está en tiempo presente simple del modo indicativo. Entonces, es un hecho y se está realizando en este momento. Dice, Adán comía helado con galletas. Todos creímos que llegarías a tiempo. El día que vaya por ti te llevaré flores.
Estudio y trabajo para mantenerme ocupada. ¿Cuándo? Ahora. ¿Sale? Entonces, el inciso B es la opción correcta. Después, 77. Elige la opción en la que los verbos indicados estén conjugados en tiempo pasado del modo indicativo. Ya sucedió y fue, o sea, un hecho. ¿Sale? Entonces, ayer cené en un restaurante y probé el sabor de la comida oaxaqueña. Es la opción A. ¿Sale? Después, 78. ¿Cuál es el propósito de la nota informativa? ¿Dar una opinión? No. ¿Interpretar un hecho? No. ¿Dar información objetiva? Sí. Es la opción C. 79. De los siguientes enunciados indica en qué opción se encuentra subrayado el complemento circunstancial. Entonces, acuérdense, complemento circunstancial de modo, de tiempo, de lugar, de agente, de herramienta, etc. ¿Sale? Entonces dice, un joven llamado Arturo, no. Salió por la puerta derecha, no. Aquel hermoso y brillante día, no. Resplandecía en el horizonte, sí. Resplandecía, ¿dónde? En el horizonte, complemento circunstancial del lugar, ¿sale? Entonces es la opción D. 80. Identifica la forma de expresión de la lengua que predomina en el siguiente texto. Desperté cubierto de sudor. Del piso de ladrillo rojo, recién regado, subía un vapor caliente. Una mariposa de alas grisáceas revoloteaba encandilada alrededor del foco amarillento. Salté de la hamaca y descalzo atravesé el cuarto, cuidando no pisar algún alacrán salido de su escondrijo a tomar el fresco. Me acerqué al ventanillo. Se oía la respiración de la noche, enorme, femenina. Entonces, acá dice que identifiquemos la forma de la expresión de la lengua. Y cuando decimos forma, nos referimos a las formas en las que puede estar presentado cualquier texto, que es descriptivo, narrativo, argumentativo y dialógico. ¿Ok? Entonces, aquí viene narración, monólogo, monólogo ni al caso, es para confundirte, descripción, diálogo y exposición ni al caso. Entonces, ¿es una narración, es una descripción o es un diálogo? ¿Sale? Entonces dice aquí, diálogo, acuérdense que es una forma que está, donde dos personas están comunicando o platicando, dos o más personas, ¿no? O personajes. Y tiene la finalidad de ser representado como teatralmente. Entonces no es un diálogo. Ahora, ¿qué es? ¿Es una narración o es una descripción? Y aquí está lo complicado del examen. Está describiendo un poco el lugar, ¿sí? Dice que había ladrillos rojos, o sea, podemos imaginar ese entorno, pero las claves para encontrar un nexo descriptivo es la recreación, pero las claves para encontrar un nexo narrativo son tiempo y espacio. Y cuando hay tiempo y hay espacio en una narración, en un texto más bien, aunque haya una descripción también, predomina inmediatamente la narración. Este texto nos está contando algo, nos está describiendo, pero la finalidad al final es contarnos algo, decirnos algo. Entonces, esa va a ser la opción que tiene más peso, la narración, ¿sale? Van a aparecer muchos textos así en el examen. Descripciones que parecen narraciones o narraciones que parecen descripciones. Si hay tiempo, elige la narración. Si no vienen tiempos verbales o no parece haber una sucesión de hechos, elige la descripción. ¿Ok? Después dice 81. En la oración, con fruición almorzó su bistec con papas y un par de huevos fritos. ¿Cuál es el modificador circunstancial? Entonces, fíjense, aquí el verbo es almorzó. ¿Qué almorzó? Su bistec con papas y un par de huevos fritos, ¿no? Entonces, eso sería un objeto directo. Pero, ¿cómo lo hizo? Con fruición.
Entonces, ese va a ser mi complemento circunstancial, ¿sale? De modo. Entonces, con fruición es la opción E, ¿ok? Después dice aquí, perdón, antes de seguir, aquí en esta pregunta dice modificador circunstancial, no complemento circunstancial. Pero en este caso el complemento circunstancial también, o sea, aunque no se llama, no lo vimos como tal en los elementos de la oración, el propósito del complemento circunstancial es modificar al verbo. Normalmente los complementos circunstanciales son adverbios. Entonces, es lo que les decía, siempre hay que analizar qué nos están preguntando. Entonces, aquí no le ponen complemento circunstancial, pero se refieren a un complemento circunstancial porque los complementos circunstanciales modifican al verbo, ¿vale? Después 82, dice, ¿en cuál texto se han empleado de manera adecuada los signos de puntuación? Entonces, a ver, para no leer todos, déjenme ver tantito. ¿Cuál es? Y se los explico. Aquí la opción correcta es la opción C. Dice, se sabe que desde hace millones de años la forma del Sol, coma, la Luna y la Tierra, ahí la coma es coma serial, está separando elementos. La Luna y la Tierra han cambiado, punto y coma. Sin embargo, coma, aquí el punto y coma va porque si no usamos el punto y coma va a parecer que todo sigue siendo parte de la serie. Entonces, el punto y coma está separando las ideas como una coma, porque o sea, está separando esas dos partes de la oración porque la coma ya está separando los elementos. Entonces, sin embargo, coma no siempre es fácil encontrar indicadores que permitan saber cómo han ocurrido dichos cambios. Punto. ¿Sale? Entonces, en la otra usan comas sin sentido. Puede que se oiga bien la coma, pero sí, no hay por qué ponerla. O sea, tú puedes pausar o darle la entonación que quieras al texto para que se haga más, suene más bonitos, no sé, pero no tiene por qué tener una coma. O sea, no necesariamente donde se hace una pausa hay una coma. Puede la persona que está leyendo decidir hacer una pausa para que el texto suene mejor sin necesidad de que haya una coma. Acuérdense que los signos de puntuación siempre se usan con una razón, ¿sale? Y las razones, pues obviamente fueron las que vimos en clase. Entonces, bueno, dijimos que es la C, ¿verdad? Sí, la C. Después, pregunta 83. Identifica el modificador que precisa una característica del núcleo nominal en la siguiente oración. Entonces, modificador del núcleo, ¿ok? Dice, la noche era quieta y sus luces brillaban a lo lejos. Núcleo nominal, eso quiere decir que está en la parte del sujeto y el núcleo nominal generalmente es un sustantivo. Perdón. La noche es el sujeto de esa oración. Noche es el núcleo nominal. Dice, era quieta y sus luces brillaban a lo lejos. Entonces, ¿qué de estas palabras me dicen, o sea, y señalan inmediatamente a la palabra noche? La es un modificador directo del núcleo, pero la no viene en las opciones. Entonces, noche. ¿Cómo dice que era la noche? Quieta. Quieta va a ser la palabra que está apuntando directamente al núcleo, ¿sí? Que lo modifica. Entonces, quieta, que es un adjetivo,
Es la palabra que modifica noche, es la opción B. 84. Elige la oración que presenta correctamente los signos de puntuación. Dice, finalmente estaba Aztacalco en la casa de las garzas. Pero ahí no tiene por qué haber coma en la A. Después finalmente estaba Aztacalco finalmente estaba Aztacalco en la casa de las garzas. No, finalmente estaba Aztacalco en la casa de las garzas. Ni esa. Tampoco. Tampoco. Es la A. Ok, entonces, la oración de estas que presenta mejor puntuación es la finalmente estaba Aztacalco en la casa de las garzas. Ok, no me encanta la verdad esa coma ahí, pero es la única coma que tiene más sentido, o más bien la única oración que tiene más sentido la puntuación. Las otras definitivamente no son. Entonces, opción A, ¿ok? 85. ¿Cuál de las siguientes oraciones es un ejemplo de oración simple? Y dice, esto simple quiere decir que tiene un solo verbo, ¿sale? O sea, este verbo puede ser compuesto, pero el chiste es que no son dos oraciones que comparten un verbo o que tienen cada una su verbo. Es una sola oración. Y dice, nos preocupa la opinión que expresó. Aquí esta es una oración compuesta. Morelos fue aprendido por los españoles compuesta. La hermosa casa de mi tío, situada en la colina, tiene 5 habitaciones. Después dice, todos comentaron sobre la soberbia actitud que tenía el gobernante. Iremos con gusto a donde tú te encuentres. Es la E. Sí, iremos con gusto a donde tú te encuentres. ¿Sale? Todas las demás son dos oraciones en una sola, o sea, es una oración compuesta. La única oración simple es la opción E. Después está la pregunta 86. Las palabras que aparecen con negritas en párrafo siguiente son en el párrafo siguiente. A ver. Vamos a ver. O sea, tenemos que ver qué tipo de palabras son. Dice, hola Lupe, nos parece padrísima tu sorpresa. Yo pensaba que mis vacaciones no tenían arreglo, pero entonces llegó tu carta y todo cambió. Me apuro, así no pierdo tiempo y ordeno mis cosas. Me salgo de aquí el viernes a las 9 y llego a San Miguel a las 3 de la tarde. Besos, Adriana y amigos. Lo que no entiendo es cuáles son las que están en negritas. Creo que no se alcanzan a ver. Estas creo que no se alcanzan a ver. Bueno, esta quizá podemos dejarla para la sesión de dudas. Si alguno de ustedes sí alcanza a ver cuáles son las que están en negritas, ahí lo discutimos. Si no, bueno, pues ya lo consultamos directo con la maestra Carmen. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, señala la opción que contiene los nexos adecuados para este párrafo. Un instinto, este ya lo vimos, es el del asesino. Un instinto infalible parecía guiar al desconocido asesino. Las víctimas le tendieron innumerables heladas para atraparlo, pero nunca lo consiguieron. Yáñez fue procesado y finalmente dejado en libertad. Aunque fue interrogado infinitas veces, nada pudo decir porque él mismo no sabía nada. Entonces, última pregunta, dice, ¿cuál de los siguientes enunciados contiene un objeto indirecto? A la patria dedico mi canto. Las mujeres tardaron mucho.
Juan, quédate quieto. Vivíamos hace algunos años en la colonia Roma. Entonces, acuérdense que el objeto directo es quien sufre directamente la acción sobre sí, la acción del sujeto. Entonces, no. Después las mujeres, tardan, no. Juan, nosotros vivíamos. Nosotros vivíamos hace, ¿qué vivíamos? No. Es la opción A. A la patria dedico mi canto. ¿Qué dedico a la patria? Mi canto. ¿Sale? Entonces, mi canto es quien sufre directamente la acción. Entonces, es la opción A. ¿Sale? Después, no, pues ya acabamos. Entonces, ¿qué sigue? Les van a mandar el correo, digamos que la tarea de esta sesión es que ustedes transcriban su examen en limpio, ¿sale? Entonces, van a copiar la pregunta y solo la respuesta correcta, porque el chiste de esto es como grabarnos las preguntas correctas, porque algunas de estas preguntas pueden venir en su examen real, ¿sale? Entonces, si tú te memorizas estas preguntas, es más probable que las tengas bien, ¿verdad? Entonces, el chiste es que transcribas solo la respuesta correcta y les voy a mandar también en ese correo, bueno, que me va a hacer favor de mandar la escuela, les voy a dejar unos links donde ustedes pueden encontrar algunos recursos para trabajar su ortografía, como signos de puntuación, pero también algún uso de grafías como BV, etc. Entonces, es importante que los consulten, que practiquen y todo. Todavía tienen tiempo para estar bien preparados para el examen. Otra cosa que les quería decir es que en este caso las dudas que ustedes tengan, esta vez, solo por esta vez de la explicación del examen, no me las manden a mi correo, anótenlas en su libreta y por favor en la sesión que vamos a tener exclusiva para dudas, ahí sí, todas las dudas que tengan, me pueden decir, maestra, la pregunta 86, no le entendía su explicación, me puede explicar otra vez y yo les vuelvo a explicar. O a lo mejor no es cómo te expliqué esta pregunta, sino el tema no has terminado de entender bien ese tema. Entonces, va a ser nuestra oportunidad para dar un repaso por aquellas cosas que no hayan quedado bien claras para ustedes o específicamente sobre el examen, no entienden por qué tenía que ser esa opción y no otra que ustedes habían elegido, ¿vale? Entonces, eso sería todo, chicos. Espero que hayan entendido la mayoría de las preguntas y bueno, nos vemos en la sesión que vamos a tener sobre dudas. Que estén muy bien. Hasta luego.